Muy bien, pues aquí estamos de nuevo y tenemos con nosotros ya a José Manuel Beas, que me imagino que muchos o casi todos ya lo conocéis, histórico de la agilidad en España, más de 15 años con Agile y con XP y aquí haciendo de todo. Y bueno, hoy nos va a hablar de cómo usar el modelo de 3 flight levels para guiar las estrategias de las transformaciones. Así que hemos empezado por abajo y ahora José Manuel coge el avión y sube un poquito más arriba. Así que todo tuyo, yo me oculto. Gracias. Vale, gracias. Gracias, Pepe. Vale, pues efectivamente, me llamo José Manuel Beas, y en esta charla os quiero contar cómo me estoy apoyando en el modelo de los Three Flight Levels, que fue desarrollado por Klaus Leopold, aunque seguramente sonarán cosas de reminiscencias de modelos anteriores, para guiar la estrategia de transformación de una organización que está pasando de gestionar proyectos a dirigir pues, sus propios productos y su propio destino, ¿no? De alguna manera. Hace 3 años aproximadamente, hace 3 años, Tecnofor me invitó a participar en el Tech Management Day, que es un evento también que organiza y que os recomiendo. Y allí hablé de esta charla que se titulaba Los estados intermedios, en la que yo trataba de explicar que es posible transformar una organización sin seguir un plan predictivo, ¿vale? Sin saber que detrás de esto haremos esto y después esto y después esto, porque ya sabemos como agilistas que esto pues normalmente no funciona, ¿vale? Entonces necesitamos algún tipo de método adaptativo. Yo ahí comentaba sobre la Improvement Kata, sobre la Toyota Kata, habréis oído hablar también de ella, que es un método que está basado, de alguna manera, en el ciclo de Deming, en el ciclo PDCA, en el Plan, Do, Check, Act. Es decir, en elaborar una hipótesis, creemos que esta es la relación entre los diferentes elementos, diseñamos experimentos que nos den certeza sobre esa hipótesis y a partir de ahí hacemos cambios en el sistema, ¿vale? Es decir, nosotros vamos descubriendo el camino hacia un reto que nos hemos marcado, ¿vale? Que es un poco como el método que nos plantea la Improvement Kata. No quiero entrar en explicar este método. Ahí tenéis un enlace donde podéis profundizar si os interesa, pero bueno, lo que quiero hablar es sobre que cuando queremos hacer una transformación eficaz, estos retos a los que me refería, no podemos elegirlos al tuntún, ¿vale? Necesitamos, de alguna manera, tener una estrategia, una dirección adaptativa, ¿vale? Pero una dirección. Os he enlazado también ahí un artículo de Simon Worley, que es el creador de la técnica de los Worley Mapping, que como veréis, pues el chaval no es el cabrón, no sé qué, pero mucho la cabeza, ¿vale? ¿Cómo me llamo? Worley, pues Worley Maps. En este artículo, Simon Worley explica muy bien la relación que existe entre estrategia y el ciclo OODA. Como veis ahí, es observa, orienta, decide, actúa, ¿vale? No voy a entrar mucho en el tema porque la parte que me interesa es esta parte inicial del observa y orienta, en la que lo que Worley nos cuenta es necesitas un mapa para describir cuáles son los elementos que tienes en tu sistema, ¿no? Y cómo se relacionan entre ellos. Incluso necesitas identificar cuáles son las principales fuerzas externas que actúan sobre nuestro sistema, lo que él llama los patrones climáticos, ¿vale? Esta parte de aquí, ¿vale? Cuando él habla de la doctrina, habla de una serie de patrones que nos permiten anticiparnos a los cambios. Eso es el oriente. La segunda O, orientar, consiste en cómo vamos a orientar nuestras decisiones, que será lo que venga después. Entonces, necesitamos, por ejemplo, en el caso un ejemplo claro, cuando tenemos que orientar nuestras acciones, es conveniente tener un lenguaje común, porque si no, lo que va a suceder es que diferentes equipos, por ejemplo, van a estar hablando de un mismo componente llamándolo de una manera diferente. Bueno, pues esto es uno de esos
patrones de doctrina a los que Simon Woolley se refiere, ¿vale? Entonces, esto no quiero entrar porque lo que realmente me interesa es que hablemos de esta necesidad de tener un mapa, ¿vale? De tener un marco de referencia donde podamos ver cuáles son los elementos sobre los que estamos actuando y qué relaciones tienen entre ellos, ¿vale? Para que no nos perdamos en ganar los objetivos, porque lo importante realmente es ganar la guerra, ¿no? Necesitamos algún tipo de artefacto, vamos a llamarlo así, donde seamos capaces de visualizar el conjunto, ¿vale? Sobre el que estamos actuando. Voy a hacer voy a salirme un poco de este discurso, porque necesito luego conectarlo, ¿vale? La transformación no se puede imponer. Y no se puede imponer porque somos personas, ¿vale? Y nos negamos a que nos impongan las cosas, así en general. Este artículo es muy interesante, este artículo de Steve Denning, que es otra de las referencias que a mí me gusta mucho utilizar. Él habla de una serie de herramientas que podemos tener para influir sobre la cultura, ¿vale? Sobre cómo la gente interpreta lo que está sucediendo y cómo, por tanto, cómo actúa. ¿Por qué? Porque Peter Drucker decía que la cultura se come una estrategia para desayunar, ¿vale? Pero podemos influir sobre la cultura porque si actuamos sobre los procesos son los que modelan los comportamientos. Eso es así, ¿vale? Y si somos capaces de influir sobre los comportamientos son la cultura, porque es efectivamente como nosotros nos estamos comportando, la cultura es cómo nos comportamos, cómo tomamos decisiones, cómo actuamos, por tanto, se infiere, lógicamente, que si actuamos sobre los procesos, podemos actuar sobre los comportamientos, podemos actuar sobre la cultura. Vale. En este artículo, que también os enlazo, que me parece que también, aunque es viejo, es de 2011, también me parece muy interesante, Denning habla recomienda que cuando tengamos que comunicar, que es una de las herramientas que tenemos, no lo hagamos siguiendo los canales, digamos, jerárquicos, ¿no? De arriba a abajo, sino que lo hagamos utilizando conversaciones, historias que sean transversales, ¿vale? Que lo intentemos hacer de una manera transversal. Vale. Y, de nuevo, autobombo. Hace una autorreferencia. Hace también unos 3 años, en la CAS de 2018, también di una charla sobre el poder de las metáforas. Entendí la metáfora como una práctica deliberada que nos permite, por un lado, entender problemas complicados que requieren muchas variables, porque lo podemos simplificar, nos ayudan a simplificar problemas, ¿vale? Y, por tanto, nos ayudan a entenderlos, nos ayudan a encontrar soluciones a esos problemas, es decir, nos ayudan a incluso imaginar soluciones que de otra manera nosotros mentalmente no estaríamos dispuestos a planteárnoslas, porque estamos en el mundo mágico de las metáforas y eso nos permite plantearnos soluciones que quizás no se nos ocurrirían. Y al traducirlas al mundo real, somos capaces de crear soluciones nuevas. Es decir, somos capaces de innovar, ¿vale? Y también nos permiten involucrarnos personalmente nos podemos identificar con algún actor de esa metáfora, idealmente, y participar entonces del cambio, ¿no? De la transformación. Esa es la parte que realmente me interesa para conectarlo con lo que os voy a contar ahora. Y ya, por fin, llego a los Three Flight Levels, que es la metáfora que plantea Klaus Leopold. ¿En qué consiste esta metáfora? Os la cuento muy rápido. Klaus Leopold lo que habla es de que podemos ver una organización a 3 alturas, ¿vale? Como si estuviéramos viajando o volando a 3 alturas diferentes. Una altura muy baja, en la que vemos a las personas, ¿vale? Y donde estamos, lo que llama el Flight Level 1, y donde estamos viendo a los equipos. Esto, el foco lo ponemos en las operaciones, en cómo el trabajo va saliendo. Esto suena mucho a Kanban, ¿verdad? Bueno, es la única referencia que voy a hacer a Kanban en esta charla. El siguiente nivel es un nivel un poco más alto, donde lo que nos interesa realmente es cómo se coordinan los trabajos, ¿vale? El trabajo que están haciendo los equipos, cómo se está coordinando. ¿Están teniendo impedimentos entre ellos?
están realizando tareas que quizás están siendo redundantes. Esa es la parte que nos interesa. Y tenemos un tercer nivel, que es el nivel estratégico, que fijaos que lo pinta pues, a una altura donde efectivamente los equipos no se vería ese detalle, no sabemos exactamente qué está haciendo este señor que está aquí sentado, esta señora, ¿vale? Lo que nos interesa es hacia dónde estamos dirigiendo los esfuerzos, qué outcomes estamos consiguiendo, ¿vale? Qué éxitos o qué fracasos estamos consiguiendo. Eso es lo que nos interesa para poder guiarlos a nivel estratégico, ¿vale? Este modelo está muy bien explicado en este libro, en el Rethinking Agile, que yo creo que, bueno, además también está en español y si no recuerdo mal, se titula... no lo recuerdo. No lo recuerdo. Seguramente es Repensando Agile, ¿vale? ¿Cómo lo estamos usando en el cliente donde estoy trabajando en los últimos meses? Bueno, estamos intentando, por un lado, utilizar la metáfora como una historia para poder explicarle a todo el mundo quiénes son dentro de esta historia. Entonces, utilizamos esa metáfora de los diferentes niveles. Y así cada uno se va ubicando en, bueno, qué es lo que hago yo aquí y para qué lo hago, y estos artefactos que estamos creando, para qué son. Hacemos mucha referencia a esos niveles, ¿no? Es muy sencillo de explicar, como acabo de hacer en 1 minuto o 2 minutos, he tardado en contarlo, y es muy fácil también de ubicar los diferentes artefactos que luego tenemos que construir, ¿vale? Aquí Leopold, en este artículo, que también explica muy bien en qué consisten los flat devils, podemos ver que aquí lo que nos interesa es cómo los equipos están haciendo su trabajo, ¿vale? Su trabajo a nivel operativo, ¿no? A nivel operacional. Esto, si pensáis, puede ser un tablero de Jira, ¿vale? O un tablero físico, da igual. Un tablero donde lo que gestionamos es el trabajo. Puede ser Kanban, puede ser Scrum, puede ser lo que quieras. Pero, bueno, es la segunda referencia también. Aquí lo que hacemos es básicamente preocuparnos de que los equipos son capaces de sacar el trabajo. ¿Qué hacemos aquí en el nivel de coordinación? Bueno, perdón, se me estaba olvidando. ¿Por qué decidimos nosotros empezar con el nivel 1 o no? Ahora os contaré si hemos empezado o no. Pues porque entendemos que los equipos están entregando razonablemente bien, ¿vale? Signifique razonablemente lo que signifique. En nuestro caso, por ejemplo, lo decidimos por gut feeling, ¿no? Porque las tripas nos decían, están entregando suficientemente bien, ¿vale? Sí, había algunos que mejor, había algunos que peor, pero digamos que al final de cada sprint los equipos estaban entregando software funcionando. Bueno, ¿podía ser mejor? Sí. ¿Podía ser peor? También. Por tanto, bueno, pues tiene pinta de que es suficiente. Si no lo hubieran estado haciendo, deberíamos haber puesto el foco en eso. Y lo estoy diciendo a modo de retrospectiva, porque cuando yo llego a esta organización, este trabajo ya está hecho. Es decir, ya ha habido compañeros que han estado trabajando en conseguir que esos equipos empiecen a entregar de una manera pues, más o menos recurrente y de manera suficiente, ¿eh? Lo que hemos llamado razonablemente bien. Si no, insisto, mi decisión habría sido seguir trabajando con los equipos para conseguir que al menos sean capaces de entregar, ¿vale? El siguiente nivel nos lo planteamos viendo que efectivamente los equipos están entregando razonablemente bien, pero se interrumpen unos a otros, ¿vale? Si no se hubieran interrumpido unos a otros, pues probablemente sería porque ya tenían algún tipo de solución para esto, o probablemente porque este problema no existe, ¿vale? Es una organización que, bueno, se ha organizado de tal manera que no existe, no tienen end-to-ends o algún problema alguna situación de este tipo, ¿vale? Entonces, y habríamos pasado a preocuparnos de la estrategia, ¿vale? Pero como en nuestro caso sí que tenían este problema, pues lo que hicimos fue crear este nivel y tratar de, bueno, pues trabajarlo, ¿vale?
Lo que hemos aprendido y sospechamos que le va a pasar a todo el mundo es que cuando creas este nivel te da muchísima información para poder luego continuar planteando siguientes objetivos dentro de nuestra estrategia de transformación. ¿Vale? A la misma vez que trabajamos lo que hacemos inicialmente es hacer un assessment y nos damos cuenta de cuáles son las carencias, ¿vale? Otra de las carencias que nos dimos cuenta es que no había estrategia explícita, medible, ni compartida con todo el mundo, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no exista. Lo que quiero decir es que en ese momento no era ni explícita, ni medible, ni compartida, ¿vale? Entonces, ¿nos preocupamos por ello? Pues nos preocupamos, pero como estábamos preocupados previamente por no le hemos dado tanta importancia. Sabemos que tendremos que trabajarlo, pero queremos cubrir primero el nivel 2, ¿vale? Y luego trabajaremos el nivel 3. Bien, ¿qué sucede? Que como si hubiera existido, pues probablemente lo que estaríamos viendo sería una foto pues bastante chula, ¿no? Donde, bueno, todo el mundo está compartiendo su estrategia, la coordinación se gestiona de una manera fluida, los equipos se entregan de una manera fluida. Bueno, pues tiene pinta de que esta gente ya está en un punto donde este modelo probablemente ya no aporte ningún valor, ¿vale? Sino que tengamos que buscar alguna otra metáfora para guiar las siguientes acciones, ¿vale? Quizás enfocadas en aspectos más culturales, en aspectos de otro tipo de procesos más transversales, más sistémicos. Vale, la última referencia. Quizás, hablando de la estrategia, en nuestro caso justamente, quizás no era explícita, o sea, de hecho no era explícita, tampoco era medible, o casi, ¿vale? Pero existía, ¿vale? Lo que sucede es que cambiaba frecuentemente, ¿vale? Entonces, si no hubiera cambiado frecuentemente, habríamos puesto foco en buscar outcomes medibles, ¿no? En beneficios que hubiera traído a la organización, de manera, y además que fueran los más transversales posibles. Bueno, por ejemplo, OKR sería una buena herramienta para esto. Pero como no estábamos en ese punto, nos estamos dando cuenta de que el gran problema que tenía la gente que tenía que tomar decisiones estratégicas es que les faltaba la información que termina dando una buena coordinación. Entonces, lo que teníamos que buscar era darle estabilidad. Es un problema que, digamos, es una pescadilla que se muerde la cola. Si la estrategia cambia frecuentemente, el nivel de coordinación lo sufre y, como consecuencia, también los equipos. Pero si el nivel de coordinación no da una información fiable y a suficiente largo plazo, lo que termina sucediendo es que la estrategia tiene que estar cambiando frecuentemente porque no tiene información para tomar decisiones, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue poner foco no solo en la coordinación, sino también en establecer una hoja de ruta, ¿vale? Este es un artefacto que hemos probado y que tiene pinta de que nos va a funcionar, pero tengo que ser honesto, esto lo estamos probando ahora, ¿vale? Básicamente lo que nos permite es contar la historia a posteriori, incluso predecir los siguientes pasos en los que nos queremos mover, ¿vale? Nosotros estamos ahora mismo aquí. ¿Qué ha sucedido en el pasado? Bueno, pues no sé si lo podréis ver por la resolución del vídeo, pero básicamente lo que hemos hecho ha sido trabajar en un área y en otra área, ¿vale? Temporalmente hemos trabajado en esta segunda área. En esta primera área, o área principal, nosotros hemos trabajado en el nivel 1. Si veis aquí, tenemos los diferentes equipos con los que hemos trabajado, incluido nosotros. Nosotros nos consideramos un equipo de este área. Y además hemos trabajado en tareas que son más bien transversales. Temas de infraestructura, instalar el VIDA, por ejemplo, ¿no? O herramientas de colaboración, o el pipeline de continuous delivery. Pues todo eso, que ya estaba antes de que yo llegara, por tanto, lo estamos contando, digamos, en retrospectiva, esto ya ha sucedido previamente. Lo mismo había sucedido con el nivel 2. Había habido actividades del tipo, bueno, pues tenemos que hacer reuniones de coordinación de todos los equipos y esas actividades, esa práctica estaba fallando, ¿vale? Lo que hicimos fue ir trabajando a lo largo del tiempo en proponer algunas otras soluciones y
bueno, básicamente lo que les ofrecimos fue un artefacto que funcionó y que luego, de hecho, lo eliminamos y lo sustituimos por otro mecanismo de comunicación mucho más eficaz en este contexto, ¿vale? Y el nivel 3, el de estrategia, lo que os contaba al principio, es tenemos muchos problemas con la estrategia y hemos ido fracasando en los diferentes intentos que hemos tenido de establecer una estrategia. Pero nuestro plan nuestra estrategia, la nuestra, la de transformación, consiste en ir marcando en la hoja de ruta, crear una hoja de ruta que hemos ido construyendo en pequeños pasos para conseguir que esa información termine ayudando a la gente que toma las decisiones estratégicas y ya está empezando a dar resultados, a pesar de que ni siquiera la tenemos ni siquiera terminada, nos está ayudando mucho. Y esta es la inclusión que hicimos en este otro área y que nos ha ayudado para otras cosas, pero que no viene al caso. Me gustaría hacer un pequeño disclaimer. Creo que de alguna manera ya lo he dicho. Los Three Flag Levels es una metáfora, es un modelo que es fácil de adoptar. Se explica muy fácil y que parece fácil de adoptar. Si os suena el modelo de Spotify, de las tribus y tal, pues adolece un poco de lo mismo. Es una solución que aplica según qué contexto. Y en según qué contexto quizás no aplica. En nuestro caso en organizaciones de tamaño medio, no, es la hipótesis que tengo. No creo que pueda funcionar en una organización donde no exista la necesidad de coordinar el trabajo o donde, por ejemplo, una pequeña startup no hace falta coordinar el trabajo. Eso sería, pues, no sé, crear procesos y roles que probablemente no sean necesarios. O donde quiera que la estrategia, pues, la estrategia la crean unas personas y las operan las mismas personas. En ese caso, no parece que tenga mucho sentido que creemos esta infraestructura, ¿no? Donde haya tanta desconexión entre una cosa y otra, que tengamos que crear canales para comunicarlas, ¿no? Es un poco lo que cuento en el segundo párrafo sobre las grandes corporaciones. Voy acelerando porque me he quedado ya sin tiempo, pero me gustaría que os quedaran claras al menos estas conclusiones, ¿vale? Es posible transformar una organización sin un plan, pero, insisto, necesitamos una estrategia adaptativa. Para orientarnos en esa estrategia son necesarios un método y un marco de referencia, ¿vale? La transformación no se puede imponer, hay que conseguir socios dentro de la organización y hay que crear hay que conseguirlos, es un cierto arte, ¿vale? Por eso hablábamos de las metáforas como herramientas ideales para hacer entender ideas complejas, crear narrativas en las que la gente se siente interpelada y puedan enriquecer esas ideas que nosotros se las ofrecemos, pero son ellos, en última instancia, los que hacen posible. El modelo Three Flag Levels es un marco de referencia, es una metáfora que es fácil de adoptar y que ya hemos visto que seguramente encaja mejor en unas organizaciones que en otras. Y el último mensaje, que es que nosotros como consultores, bueno, yo me dedico a la consultoría, solo damos un marco de trabajo para que sirva de ayuda a la organización para la que trabajamos, para que esos cambios se vayan produciendo y que estos sean eficaces, ¿vale? No es una solución al problema, es un marco de trabajo que tienen que poner en práctica las personas y por eso damos herramientas, ¿vale? Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias, José. Bueno, lo mismo que antes en el caso de Marcos, no ibas mal. Al final te ha sobrado tiempo, tenías hasta y cuarto. Al final, ¿Qué dices? bien, ¿Qué sí, dices? claro. Sí, ¡Qué loco! lo digo como te he visto ahí a tumba abierta, igual querías matizar algo más. No, yo creo que no me... Bueno, ya, si alguien piensa que me he acelerado mucho, pues que me lo diga y que... Bueno, si no ahora en el debate, que como me dice mi amigo Manolo, que es un cachondo, estamos haciendo un evento de Kanban con Timebox. Bueno, pero bueno. Tampoco, Sí, sí. tampoco le veo mayor problema. No hay mayor problema. Bueno, Es una clase pues de ciencia. sigo invitando a la gente a que
a que, bueno, pues a hacer las preguntas que tenéis. Ya hay para la sesión anterior hay algunas, para esta también hay alguna. Paramos nada, son 2 minutos, volvemos al backstage y lanzamos el debate, unimos a Marco en un par de minutos. Hasta ahora mismo, gracias.